La estructuración de un proyecto no es lo mismo que la estructuración de una tesis, ¿verdad? Un proyecto, pues, parte de una idea, ¿no? Un cuestionamiento que te haces con relación a un problema de investigación. Es muy probable que en tanto estudiante, por ejemplo, que están estudiando a punto de concluir su fase estudiantil universitaria, surjan dudas, como digo, con respecto a ese proyecto de investigación. Es común que confundamos la estructuración de nuestro proyecto y de nuestra tesis. Ambos son documentos distintos. Es importante recordar que, como su nombre lo indica, el proyecto es una propuesta de lo que piensas realizar, mientras que tu tesis es un trabajo de investigación desarrollado y definitivo. ¿Qué es un proyecto entonces de investigación? Dice Stockinger. De manera simple y general, un proyecto de investigación es una empresa intelectual que tiene por objeto, por ejemplo, responder a una pregunta, un problema y una incertidumbre, por proporcionar evidencia o nueva evidencia en una hipótesis, posición, controversia, demostrar algo. Abrir o reabrir un debate sobre un hecho, un problema, una certeza teórica, proporcionar soluciones de carácter práctico, técnico, profesional y explorar nuevas áreas del conocimiento, nuevos horizontes de estudio. Es decir, todo esto corresponde a lo que sería un proyecto de investigación. A veces también se le llama anteproyecto de investigación cuando se está, diríamos, como iniciando o presentándose para cursar un posgrado, para ser aspirante a un posgrado. También a veces se llama planeación de investigación, plan de actividades, se le llama proyecto y a veces también se le llama protocolo de investigación, aunque por ejemplo en algunas universidades de México se le llama protocolo hasta cuando ya ha sido registrado ante una autoridad correspondiente. Ese protocolo pues responde a una necesidad de cuestionarte, ¿no? Sobre el tema. Por eso lo primero parte de una pregunta. Es decir, una problemática o asunto a investigar, también llamado problema de investigación, con base a una pregunta inicial que te llevará a una fase de exploración, es decir, una búsqueda o recopilación de la información en diversos libros, revistas, etcétera, que puedes realizar en diversos centros bibliotecarios. Entonces, ¿a qué se le llama problema en una investigación? Una investigación supone una inquietud o curiosidad insatisfecha, dice Daros, dado que sucede, lo que sucede aparece como problemático y carece de explicación o solución. Dicho en otras palabras, solo ante un problema nos ponemos a investigar y esta investigación se convierte en científica cuando se atiene a ciertas pautas que le dan precisión terminológica, conceptual, metodológica. Quien no tiene problema no tiene motivo para investigar. Los problemas se pueden clasificar en distintas maneras, ¿verdad? En una comprensión, cuando nos hallamos ante un problema desde el punto de vista del conocimiento, en que los datos o fenómenos aparecen desconectados y exigen al menos una descripción coherente. O bien, dice Daros, en una explicación, nos hallamos ante un problema respecto al del ser de las cosas, porque si bien conocemos el efecto, ignoramos la causa o viceversa, o en la realización o funcionamiento de algo que sería como algo técnico. Un problema, dice Courbet, es un todo coherente en forma de texto, ¿no? Construido alrededor de, es decir, lo vamos desarrollando a través de una o pocas preguntas principales que plantean un problema con respecto a lo que existe como científicamente. Hay una hipótesis, si es que la hay, a veces si no, hay supuestos u objetivos de investigación sobre un objeto y el marco analítico, que sería el contexto teórico, que permitirá tratar el tema, por ejemplo, el fenómeno a estudiar. La investigación
pues es una visión sistemática, dice Khalid. Primero identificamos y formulamos el problema, luego investigamos sobre su estado del arte, colectamos datos o información, hacemos el análisis de los datos y sacamos las conclusiones y las generalizaciones. Dice Khalid también, investigar por dónde comenzar. Hacemos una pregunta, identificamos los factores importantes, formulamos hipótesis o supuestos. A veces no se formulan, pero también es posible, sobre todo en las tesis de tipo cualitativo. Recopilamos las informaciones pertinentes, probamos la hipótesis en caso de que la haya, desarrollar o hablar o hacer hablar, dice las hipótesis, reconsideramos la teoría y surgen también nuevas preguntas en este proceso. Y hay unas ciertas fases del proceso metodológico que no debemos olvidar en el proceso de investigación. La fase de planeación, ¿verdad? Es cuando realizamos el diseño, el proyecto, el protocolo. Y en la fase de ejecución, pues es cuando ya llevamos a cabo la investigación. A veces puede ser que sea de campo esa investigación, a veces que sea simplemente estamos investigando una obra literaria y estamos haciendo como análisis del discurso. Y una fase de comunicación que predomina las tareas de sistematización y de organización discursiva, que permiten exponer con la mayor claridad y de acuerdo a las convenciones propias del campo científico los hallazgos de la investigación. Entonces, no olvidar que tenemos estas tres fases, ¿verdad? Y que la última, que sería la de la comunicación, es precisamente cuando ya estamos elaborando el escrito, que sería el informe de lo que investigamos, que ese informe formal extenso sería nuestra tesis. Con respecto, Juni y Ariel dicen con respecto a las dimensiones que hay en todo este proceso de investigación. Hay varias dimensiones. Nos hablan primeramente de la dimensión epistemológica, que implica la determinación del tema a investigar, formular las preguntas de investigación, identificar las fuentes relativas al problema y los antecedentes teóricos que permitan construir un modelo conceptual, formular los objetivos de investigación, explicitar la hipótesis. Luego, la dimensión de la estrategia general abarcaría lo que sería, por ejemplo, la selección del tipo de diseño y de enfoque de investigación que se utilizará, ¿verdad? Ahí pues ya se tomarán decisiones con respecto a qué tipo de estudio es, exploratorio, descriptivo, correlacional, etcétera. O bien a la estrategia metodológica, por ejemplo, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto, diríamos. A la naturaleza temporal del estudio, si va a ser transversal, longitudinal, seccional, etcétera. Y a los contextos de investigación, estudios observacionales o bien experimentales. Definir cuáles serán los contextos y escenarios en los que se sitúa el fenómeno o situación que se quiere estudiar. Esta misma estrategia general también en esta misma habría que colocar esta otra resolución, que sería determinar cuáles serán los sujetos, las organizaciones o las situaciones relevantes de las que se extraerá la información empírica, es decir, quiénes serán los sujetos, la población, los grupos, las instituciones, establecer cuáles serán los criterios para seleccionar los casos que se estudiarán, ¿verdad? Ya ahí vamos a ver si vamos a aplicar un muestreo, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser esos criterios. Por otro lado, con relación a la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de la información, tenemos esta otra, establecer la dinámica del proceso de recolección y análisis de la información, su secuencia y fundamentos, selección, diseño y elaboración y aplicación de las técnicas de investigación, elección de las técnicas y los procedimientos para el análisis de la información. Y también tenemos la realización del trabajo de campo o de laboratorio, ¿verdad? En el caso de los cuantitativos son los números, los datos lo que importan, los datos fuertes. En el caso de los estudios cualitativos nos vamos más a los discursos producidos por los sujetos que se están estudiando. Y la realización del trabajo de campo o de laboratorio.
También está, por ejemplo, la codificación y reducción de la información, el análisis e interpretación de los datos y la sistematización y presentación de los conocimientos elaborados, que es cuando ya ordenamos, organizamos todos estos datos, toda esta información y vamos a plasmar, diríamos, lo que ya interpretamos en nuestros resultados. Entonces, cuando comenzamos este proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues, después de partir de una pregunta principal, vamos a tratar de localizar para comenzar a buscar ese estado del arte, bibliotecas, bancos de datos, archivos, haremos fichas, etcétera. Vamos a comenzar también buscando definiciones de concepto. Algunas nos van a servir para la tesis, otras no, pero también nos van a dar una idea más precisa para ir afinando nuestro tema o más bien nuestro problema, ¿verdad? O objeto de estudio. En esa búsqueda de conceptos, por ejemplo, si el trabajo de investigación se va a titular El juego como factor de motivación en enseñanza de lenguas extranjeras, pues, ¿qué podrías buscar? Definición de juego, actividades lúdicas, dinámicas, técnicas de aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, enfoque comunicativo, interacción, modificación. Es decir, todos los elementos que se pueden relacionar. ¿Dónde lo vas a buscar? En diversos diccionarios, enciclopedias, plataformas virtuales, diccionarios que también hay digitales, etcétera. Bien, por otro lado, vamos a realizar el estado del arte, ¿verdad? Que por lo general va a ser hacer una revisión de todo lo que se ha dicho de unos 6 o 7 años, cuando mucho, para acá. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 6, otros dicen que son 7. Bueno, lo importante es que sean los de los últimos años a la fecha en que tú estás haciendo la investigación, cuando puedes realizar esto, ¿verdad? Entonces, vas a revisar la bibliografía y la hemerografía, ¿verdad? La investigación científica, dice Salas, hay que comprender y utilizar el método científico no es una situación estudiantil de carácter difícil, así como tampoco lo es investigar la realidad, ¿verdad? Una investigación bien diseñada puede ser vista de dos formas. Por una parte, como una valiosa herramienta del estudiante y del profesionista en cualquier área de desempeño, y por la otra como una forma apropiada para encontrar soluciones a problemas de investigación planteados. Investigar entonces es la mejor manera de obtener conocimientos profundos sobre la realidad problemática, ¿verdad? Bueno, la investigación científica tiene como propósito meta generar un cuerpo de conocimientos que arrojen suficiente información acerca del recorte de la realidad sobre el que como investigadores nos hemos propuesto indagar. Una tesis pues tiene toda una estructura, por ejemplo esta que hemos tomado como un simple ejemplo. Vemos que hay una parte pretextual o una parte introductoria, ¿verdad? En la que viene toda una serie de cosas como la dedicatoria, los agradecimientos, el resumen, las palabras clave. Cada institución va a pedir diferentes cosas. Entonces, si a mí me piden resumen, pues yo hago un resumen y lo acomodo en esta parte introductoria. Si a mí no me piden resumen, bueno, me voy directo a lo que sería mi, lo que me van pidiendo que yo acomode dentro de esta parte, porque va variando, como digo, de una institución a otra. También varía mucho de acuerdo a la investigación el número de capítulos. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos uno que está conformado, una tesis que está conformada por 5, ¿verdad? Y que tenemos un marco introductorio, luego un marco teórico, luego hay un capítulo para la tesis, habrá otras tesis donde no se pondrá ese capítulo para manejar las hipótesis, variables, etcétera. A lo mejor se puede introducir en otro capítulo. Y hay tesis que solamente tienen 3 capítulos, ¿verdad? Instituciones que piden solamente 3 capítulos. Y habrán otras que a lo mejor, por ejemplo, como exigen un mínimo de 500 cuartillas, podrán tener hasta 12 o más. Yo he visto tesis con muchísimos capítulos. Entonces tenemos que tomar en cuenta en este proceso diversas etapas. Primero, la descripción
o planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. Luego tenemos que tener muy claro que son distintos los marcos, el marco histórico del marco teórico y del marco metodológico. Todos son marcos, pero están encuadrando nuestra investigación. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos primeramente a hacer recopilación de la información, análisis e interpretación de esa información, elaboramos conclusiones o bien recomendaciones y sugerencias también es posible añadir y al final pues elaboramos nuestro reporte final que sería la tesis. Con respecto a los temas, ¿verdad? Es muy importante que esté muy bien definido desde un principio, que esté bien delimitado, que esté bien situado tu objeto de investigación, ya que dice Calderón de la Barca y Bono, dicen que lo más preciso y delimitado posible deberá proponerse el tratamiento de temas monográficos que permitan la profundización en el análisis, la formulación de conclusiones fundamentadas, novedosas y propositivas. El proceso de investigación, además, no debe ser una tarea solitaria, requiere la supervisión constante del director y de uno o varios asesores. Entonces, por lo general, cuando ya vas a salir de la licenciatura, de un posgrado, es cuando en los últimos semestres comienzas, diríamos, a elaborar tu proyecto de investigación. Para ello, a veces hay algunas materias como la metodología de investigación, seminarios de investigación, seminarios de tesis. En estos cursos a veces se abordan algunas temáticas, pero todo lo que corresponde a la metodología de la investigación es muy amplio y a veces los estudiantes, a pesar de llevar estos cursos, no saben cómo iniciar este proceso. Vamos a ver, entonces, un proyecto de investigación, ¿qué es lo que debe de contener? Un proyecto debe tener la descripción del problema, los antecedentes, el objetivo general y objetivos particulares, específicos, llevan otros nombres a veces también en otros países. Y luego una justificación, la metodología, las referencias y el cronograma de actividades. Puede tener otras partes, como por ejemplo añadir un marco teórico que para mí es muy importante, que no está en este esquema. Entonces, el proyecto es una guía, ¿verdad? Que vas a hacer de lo que tú vas a hacer en la tesis. Muchos estudiantes creen que agrandando el proyecto, ¿verdad? Van a lograr hacer su tesis. Entonces quieren ir agrandando cada una de estas partes. No quiere decir que no las vas a tocar, pero esto va a servir como una columna vertebral, diríamos, que es lo que te va a servir como una guía para hacer tu tesis. Esta guía incluye diversos elementos en los que se define el problema, la metodología de investigación y se determinan elementos importantes que te orientarán en el proceso de tu trabajo. El proyecto de investigación se escribe utilizando verbos en futuro, puesto que representan una propuesta para el trabajo que aún vas a realizar, mientras que la tesis utilizas verbos en pasado, porque la investigación ya se realizó y lo que tú estás haciendo es un informe de lo que tú investigaste. Por lo tanto, las estructuras textuales son distintas. También la conformación, ¿verdad? Cómo está estructurada va siendo distinto. Entonces, en la descripción, pues vamos a definir el tema de investigación, si existe alguna hipótesis a comprobar, deberás mencionarla esta parte también. Todo esto es muy amplio y puede ver de forma muy pormenorizada en los seminarios de tesis o titulación, pero por el momento no tenemos tanto tiempo. Los antecedentes, ¿verdad? Son todo tipo de estudios y acercamientos teóricos hacia el objeto de estudio, ¿verdad? Es muy importante que se investigue todo esto, ¿verdad? Y se debe de organizar muy bien toda esa información que se va recabando para ordenar bien las fichas bibliográficas, hemerográficas o también de citas de internet que hemos tomado para que entonces no tengamos problemas con relación a esta clasificación y organización del material informativo. Por otro lado, también es importante que se mencione el objetivo general y objetivos específicos. Recuerda que todos los objetivos deben de comenzar con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Analizar, descubrir, conocer, comprender, etcétera. Hay toda una tipología
que puede uno consultar con relación al nivel de alcance o al nivel cognitivo o al nivel, diríamos, en que te encuentras tú en la universidad, para saber exactamente qué verbo utilizar en tus objetivos, porque no es lo mismo comprender que analizar, ¿sí? No es lo mismo es conocer, por ejemplo, que interpretar. Por otro lado, la justificación, ahí se explica cuál será la utilidad o beneficio de la investigación. Hay mucho que decir sobre la justificación, porque ahí tienes que marcar cuál es la importancia, la utilidad, por qué es importante para ti, por qué es importante para tu entorno, por qué si es pertinente, si es factible de realizar. Todo eso va a entrar ahí. ¿Cuáles son tus motivaciones para escribir o indagar sobre este tema? La metodología pues debe de llevar, es la manera como va uno a llevar a cabo el estudio, es decir, lo tenemos que tener muy bien definido, si va a ser cualitativo, cuantitativo, mixto, qué método vamos a utilizar en el análisis, así como la explicación del instrumento que se va a aplicar, si es encuesta, entrevista, cuestionario, qué tipo de instrumento. Posteriormente, bueno, en el proyecto aparecen las referencias bibliográficas, ¿verdad? Ahí se van a utilizar, se van a poner por orden alfabético, ¿verdad? Todas las referencias, a veces pueden ponerse todas en una en una misma lista, tanto las de que provienen de libros, revistas, enciclopedias, diccionarios o también las que provienen de internet. Algunos autores hacen un poco la división entre fuentes de internet, pero dependerá mucho de la normativa dentro de tu universidad. Y por último, aquí te presentamos unas diapositivas con un ejemplo de un cronograma en el que vamos marcando mes con mes qué cosa, cómo vamos a organizar ese trabajo, si lo vamos a hacer, por ejemplo, en 2 semestres, qué es lo que vamos a hacer primero, después, para empezar, diríamos, desde tu recopilación de tu información, es decir, la revisión de la literatura que se le llama, hasta el análisis e interpretación de los resultados, o bien podría ser la elaboración de un informe. Con relación al informe formal extenso, hay mucho también que decir, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos indispensables o mínimos dentro de la estructura de un informe? Pues primeramente el título, la carta de autorización de impresión de la tesis, un resumen, ¿verdad? Hay una parte introductoria que ahí, como ya dije, puede haber infinidad de cosas que se pueden solicitar, a veces se puede solicitar resumen, lo que sea, pero mínimamente dedicatoria, agradecimientos, índice e introducción. Esa parte es una parte introductoria de la tesis y posteriormente viene el capitulado que sería, bueno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que se va a ir conformando conforme tú lo vayas planteando, la persona lo vaya planteando, y ya ahí vamos a abarcar diversos aspectos de todos estos marcos metodológicos. Se va a mencionar el estado del arte y al final, bueno, habrá también que mencionar el planteamiento del problema, marco contextual, marco histórico, marco conceptual, teórico, marco metodológico y el análisis e interpretación de la información, cómo se va a ir ordenando. Eso ya va siendo, diríamos, un trabajo en conjunto con tu director de tesis. Posteriormente vienen las conclusiones, las sugerencias, sí las hay solamente, referencias bibliográficas y los anexos, ¿verdad? Como dije, en la parte introductoria de una tesis puede haber todas estas elementos, ¿verdad? Agradecimientos, dedicatoria, portada, etcétera, etcétera. Y el resumen, ¿verdad? También, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué es lo que tiene que contener? Pues hay que, en principio, el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? El propósito. Describir, ¿verdad?
de forma breve la comunidad o los participantes. Una como reseña de la metodología utilizada, es decir, ese se trata de una investigación cualitativa o lo que sea. Hay que hablar sobre cómo se hizo, indicando diseño, las técnicas, etcétera, etcétera. Sus principales resultados y conclusiones también se menciona a veces en el resumen. Hay que considerar que depende también de la guía utilizada. De las normas APA, por ejemplo, recomiendan resúmenes de máximo 120. Y con relación a la introducción, se describe de manera general el problema, el objetivo, los temas abordados en la investigación, ubicando al lector con respecto al contexto teórico, empírico, histórico, institucional y metodológico en que se desarrolló. Por otro lado, el capítulo 1 en este apartado, pues como vemos, se describe todo el problema, el objeto de estudio, ¿verdad? Que se va a investigar. Acá se pueden retomar algunos puntos que has trabajado por ejemplo, en el protocolo de investigación, como son mencionar los objetivos generales, sin hacer apartaditos, ni poner ¿cómo se llama? En negritas, ¿sí? Pero sí se va a ir poniendo todo esto a renglón seguido. La justificación del trabajo la puedes mencionar y se debe formular o comenzar a desarrollar el problema de investigación. Pueden ser tocados también otros temas como el impacto, alcance o relevancia que esperamos pueda tener nuestra tesis, así como una visión general de la investigación que permita al lector adentrarse en el tema. A veces algunos estudiantes desean comenzar con su marco histórico o con un marco conceptual. Es posible siempre que su director de tesis esté de acuerdo, pero no debe olvidar los elementos que hemos anunciado al principio de este párrafo, pues son orientativos para los posibles lectores de nuestro trabajo. En el capítulo 2, ¿qué podemos ver? Bueno, por lo general, en este capítulo, cuando las tesis, por ejemplo, son de al menos 4 apartados, se puede abordar el marco teórico que comprende el marco conceptual y teórico sobre el objeto de estudio, así como su relación con el marco de referencia, dice Rivera. El marco teórico es una de las partes de las tesis que dan dificultades a los estudiantes. Es en suma la descripción de los elementos teóricos planteados por uno y por diferentes autores que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. ¿Qué se ve en el marco teórico? Debe considerarse aspectos como, dice Uamani, breve marco histórico, contexto en el que están inmersas las variables del problema, síntesis del marco social, cultural, legal e institucional, comportamiento de las variables en otros ambientes y contextos, enfoques de autores o teorías que los respaldan y relación de variables. Swain dice, por ejemplo, que el papel del marco teórico después de establecer el problema y las preguntas de investigación es importante determinar las teorías, los conceptos clave y las ideas preexistentes relacionadas con el tema elegido, ¿verdad? Y aquí que se va relacionando todo esto con los conceptos, las teorías, las cifras y datos clave, los autores centrales y sus tesis, porque el marco teórico también proporciona una justificación científica para tu investigación. Demuestra que no viene de la nada y por el contrario tiene sólidos fundamentos científicos, dice Swain. ¿Cómo empezar tu marco teórico? Bueno, podemos tratar de ir definiendo los conceptos que se relacionan, como dijimos en una de las láminas anteriores, es necesario comenzar a identificar estos conceptos claves. Tampoco debemos, por ejemplo, al abarcar en este capítulo, podemos abarcar los antecedentes y aportes teóricos, pero no debemos confundir los antecedentes teóricos con el marco histórico. Esto ocurre a veces y suele confundir a los estudiantes. Los antecedentes teóricos no son más que las investigaciones realizadas sobre nuestro tema y objeto de estudio, mientras que el marco histórico pues ya viene siendo todo ese contexto histórico en que se están dando todas estas teorías o estas descubrimientos o etcétera, etcétera. Hay seis funciones principales del marco teórico, dice Hernández Sampieri. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta cómo habrá de relacionarse el estudio. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre a su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio.
Bien, entonces vemos que el capítulo 3 podemos dedicarlo, si como dije es una tesis de 4 apartados o 4 capítulos, podemos dedicar ahí a lo que sería definición de la metodología de investigación, definición conceptual de algunos términos que tienen que ver con la metodología, tipo de estudio que se va a hacer, diseño del estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? O el universo del estudio, el contexto, el escenario, las unidades temáticas, todo lo que son definiciones conceptuales, sujetos, procedimientos metodológicos de la definición, mapeamiento y análisis de los resultados. Por otro lado, el capítulo 4, que sería el capítulo que tiene que ver, perdón, ese es el capítulo 3, tiene un pequeño error ahí, corresponde todavía al capítulo 3 esta diapositiva. Comprende la descripción o estrategia, ¿verdad? A seguir, dice Uamani, expresada a través del tipo de modalidad de la investigación, la caracterización de las unidades de análisis, las técnicas, procedimientos de instrumentos de medición utilizados. También debemos decir, es muy importante quiénes son nuestros sujetos, ¿verdad? Es muy importante porque con base en esta población vamos a determinar una muestra que puede ser probabilística, aleatoria o por conveniencia, ¿verdad? Existen también, es muy importante que estos materiales y métodos que vamos a utilizar se describan detalladamente cómo fue realizada la investigación y los elementos utilizados en la misma, dice Guamani. Incluye el detalle de procedimientos, explicación general sobre aspectos como número de grupos, asignación de grupos, etcétera. Y los resultados, que sería el último capítulo, ¿verdad? El capítulo 4, en este apartado se debe exponer desde cómo, que sería el análisis y la interpretación de los resultados, cómo se utilizaron y organizaron los datos, dice Guamani, los cuadros y gráficos resultantes, con la perspectiva descrita de los resultados, los modelos estadísticos y programas que se utilizaron para su exposición, la justificación del por qué se usaron y cómo se efectuaron las pruebas de hipótesis en el caso que se realicen. Hay mucho que decir sobre los resultados de investigación, pero no tenemos mucho tiempo en esta conferencia virtual, ¿verdad? Hay también algunas recomendaciones que nos dan para la presentación de los resultados, ¿verdad? Con relación a las tablas, para que puedan ser leídas con facilidad, para que no se nos olvide numerar todas las cuadros, numerar todas las tablas, numerarlos. No debemos abusar tampoco de las tablas. Bueno, algunas recomendaciones más. También podemos comparar los resultados obtenidos con los de otros investigadores, ¿verdad? Si hay algunos resultados sorprendentes, bueno, pues también hay que tratar de explicarlos, ¿verdad? Y si sus resultados dan lugar a nuevas preguntas, trate de seguir maneras de investigaciones que puedan dar respuestas. En esta discusión de los resultados, dice Guamani, es la autoevaluación de los procedimientos empleados y discusión de los posibles alcances y significados de la investigación. Se hace una interpretación acerca de los resultados obtenidos con respecto a la información encontrada en la revisión de la literatura, evitando hasta donde sea posible especular. Tenemos una parte al final que sería ya las conclusiones, que lo diríamos, hacen referencia a los resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Por lo general, a veces vamos encontrando estas conclusiones, cómo redactarlas, tratando de dar respuestas a todas aquellas preguntas que hicimos en un principio cuando comenzamos nuestro proyecto, ¿verdad? Las recomendaciones constituyen el aparato del documento donde la creatividad del investigador se pone de manifiesto en el planteamiento de políticas, estrategias, modelos, instrumentos, medidas de acción a tomar por las organizaciones o instituciones públicas o privadas, materia de estudio como parte de la solución del problema que se investigó. Si consideramos que nuestra tesis quizás no sea, vaya a ser leída por estos funcionarios de instituciones, podemos simplemente poner en lugar de poner recomendaciones, podemos poner ese apartado como sugerencias o titularlo de esa manera. Y por último, pues la bibliografía.
¿De dónde se va a tomar? Bueno, de libros, revistas, boletines, periódicos, documentos y otras fuentes, ¿verdad? Hay entrevistas también, hay fuentes de internet, hay que ver también cuál es la normativa que vamos a utilizar en esta tesis y para sobre todo saber plasmar todas las citas, ¿verdad? Y la bibliografía o las referencias y si va a ser con relación a APA quinta edición, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y estas referencias, pues, son obras distintas, como obras, artículos, sitios web, se presentan por orden alfabético, por apellido del primer autor. Bueno, aquí tienen ustedes las referencias de lo que yo utilizo